questions will be answered, minds stimulated, vision for the future made clearer. Yet more than ever, we will discover real hope for the future. Stand by as we journey together into the past and see how ancient empires and even the modern empires of today reveal through history and ancient prophecies exciting events that are about to usher into existence the last empire. Discover real hope for the future. El tema de esta noche tiene como título Más allá del imperio. Y por supuesto, a ese imperio tenemos, como dice ese ticket, una entrada gratis, porque ha sido pagado ya el precio de entrar a ese imperio por su emperador. A través de las edades, las diferentes culturas han tenido una inquietud muy grande, y es saber si existe vida después de la muerte. Y una de las principales civilizaciones que impactó el mundo tratando justamente de saber o descubrir si había vida después de la muerte fueron los antiguos egipcios. Ellos estaban obsesionados por la eternidad. Querían durar, querían vivir por la eternidad. Y lo que hacían era que momificaban los cuerpos de los faraones o de los familiares más principales de los faraones, los momificaban con el propósito de que ellos pudiesen ser eternos. Y lo hacían sepultándolos en unas pirámides grandes que ellos hicieron como tumbas con el propósito de que fuesen las casas donde ellos iban a vivir su segunda vida, si es que había vida después de la muerte. Y algo curioso también es que estos egipcios importantes no solamente eran sepultados o eran hechos convertidos en momias, sino también dice que colocaban en sus tumbas los tesoros de ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en la vida del más allá ellos pudiesen seguir disfrutando de sus riquezas, pudiesen tener un estilo de vida siempre bueno, holgado, como lo tenían mientras gozaban de vida acá en la tierra. Y es interesante cómo los egipcios, con esa inteligencia que les caracterizaba, hicieron estas grandes pirámides y habían ciertos canales o ciertos orificios que apuntaban hacia las estrellas, hacia el cielo, como indicando que su eternidad pasaba por ahí, por llegar hacia el más allá, por llegar a un lugar especial. Pero no solamente los egipcios tenían ese deseo, esa necesidad de proyectar su vida hacia la eternidad. También se considera que los soldados, los guerreros de terracota, ellos morían, eran también enterrados junto con el emperador chino. Y se considera que por lo menos unos 8,000 soldados fueron enterrados y se llaman los guerreros de terracota, que eran sepultados con el emperador chino con el propósito de que él mantuviera siempre su guardia, su seguridad en el más allá. En cierta oportunidad, este arqueólogo famoso, Sir Leonard Woolley, él también, mientras hacía sus descubrimientos arqueológicos en Ur, él descubrió los famosos pozos de la muerte, lugares donde se sepultaban a personajes importantes con el propósito también de prolongar su vida en el más allá. Ese era el propósito. Siempre en las diversas culturas o las civilizaciones antiguas, el hombre ha querido proyectar su vida al más allá. Ha querido perpetuar su vida. Y grandes descubrimientos arqueológicos demuestran cómo estas culturas hacían cosas a veces inimaginables por el ser humano para perpetuar su vida. Ya más cerca
de nuestro tiempo. Hoy en día se conoce esto. ¿Habían ustedes escuchado acerca de los cryonics? ¿Qué son los cryonics? Cryonics, se ha pensado hoy en día que algunas personas, con el propósito de perpetuar su vida, los colocan sus cuerpos ya sin vida, muertos, a bajas temperaturas. Y así los conservan en lugares fríos, con el propósito de que si hay vida más allá de la muerte, ellos entonces puedan sanar, puedan resucitar y puedan disfrutar otra vez de la vida de una forma normal. Y eso es lo que hacen los cryonics. Los ponen sus cuerpos, los guardan ahí pensando en que si realmente hay sanidad en el futuro, ellos podrán otra vez volver a la vida, resucitar y seguir viviendo, proyectarse por la eternidad. Sin embargo, este sentir, este pensamiento del hombre de proyectar su vida, tiene también una razón. Hay un texto en la Biblia, Eclesiastés 3:11, donde Dios, a través de el sabio Salomón, dice lo siguiente: y ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay esa necesidad de proyectarse a la humanidad? Dios ha puesto eso en el hombre, el deseo de querer algo más, no conformarse con la existencia solamente de algunos años. La ley de la vida dice que el hombre nace, crece, vive, muere y that's it, se acaba todo. Sin embargo, hay un sentir que podemos decir que viene del Altísimo con el deseo de proyectar la eternidad. Hay un plan de Dios también para que el hombre sea eterno, pero no es lo que el hombre piensa, no es como el hombre piensa lograrlo. Dios tiene o ha trazado un plan especial. Y por eso vamos un poco ahora al libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis nos revela un plan especial que Dios tiene para la humanidad. En Apocalipsis 14 se habla de un ángel que voló en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ah, mis queridos, si el hombre realmente quiere proyectarse por la eternidad, Dios tiene un plan diferente. No es tratando de congelar sus cuerpos para ver si viven más allá. No es tratando de momificarlos para ver si hay vida más allá o proyectar la eternidad. No es a través de medios humanos que el hombre va a lograr la eternidad. Es a través del cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Y es por eso que Dios envía a un ángel y le dice que el mensaje es temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y por qué es este mensaje? ¿Qué nos plantea para que el hombre pueda entender el plan de Dios? En primer lugar, debe contestar la interrogante: ¿cómo puede el hombre ser salvo de la destrucción? Porque pareciera que este mundo, en vez de mejorar, va de mal en peor. Por lo tanto, no se ve humanamente posible que haya una prolongación de la vida hasta una eternidad sin fin. Por lo tanto, la pregunta pasa: ¿cómo puede ser salvo el hombre por la destrucción? ¿Cómo puede llegar a tener vida eterna? ¿Cómo puede ser joven para siempre? El hombre, el ser humano, busca hoy en día el elixir de la eterna juventud. No quiere morir, no quiere envejecerse. Hay una razón muy importante. Dios, a través de Juan, él vuelve a insistir de que el hombre necesita entender el plan de Dios si quiere prolongar su vida, si quiere ser joven por siempre. Y es ahí donde recuerda a través del primer ángel: vi volar por en medio del cielo
a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Mis queridos, esta noche vamos a ver si el hombre realmente quiere disfrutar de eternidad. Tiene en primer lugar que conocer el evangelio eterno. Tiene que escuchar hoy en día la voz de este mensaje del primer ángel que anuncia el evangelio de Dios, que anuncia buenas noticias a la humanidad. ¿Y qué es esas buenas noticias? ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir buenas noticias? A todos, ¿no es cierto? Todos nos gozamos cuando recibimos buenas noticias. Y la primera noticia que debe ser recordada al mundo es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta entonces que el plan de Dios es que el hombre tenga qué cosa? Eternidad, vida eterna. Por eso el sabio habló acerca de esto. Dios está interesado en que el hombre tenga eternidad, pero la eternidad pasa por recibir esa buena noticia. La eternidad pasa por entender el evangelio de que Cristo amó tanto al mundo, perdón, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que viniese a este mundo y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este texto lo hemos repetido ya en las noches anteriores y lo vamos a seguir repitiendo porque es importante, es clave para entender esto. Mis queridos, el amor de Dios es profundo, es ancho, es profundo, nos abarca a todos. Es un mensaje, es un amor que está lleno de urgencia, un amor que está lleno de benevolencia, de compasión por aquellos que necesitamos realmente esperanza para vivir más y mejor. Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia dice que Dios es amor, que Él ama al mundo que se rebeló, al mundo que aceptó seguir las indicaciones de Lucifer, convertido en Satanás, al hombre que se rebeló contra Dios. Pero Dios ama tanto el mundo que no importa que el hombre se haya rebelado, Él estuvo dispuesto a cumplir su plan de salvación. El Señor sigue diciendo las Sagradas Escrituras en 2 de Pedro 3:9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis queridos, esto es muy importante y esta noche yo quiero dejar esta buena noticia con ustedes en una forma bien clara. Dios sabe que el hombre se ha rebelado contra Él. Dios sabe que el mundo entero se ha rebelado contra Él. Ha seguido las indicaciones del archienemigo de Dios. Por lo tanto, merece morir. Pero Dios ha trazado un plan de amor, de esperanza, como vimos la última noche. Y algo más importante, dice el texto que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Aquí esta palabra, todo aquel, es una palabra que viene del original griego que significa aún uno. Recuerden ustedes que la Escritura habla de que si uno solo hubiese pecado, Dios hubiese dado su vida por él. Dios hubiese venido a este mundo para salvarlo. Y eso es lo que trae implícito esta palabra. Todo aquel, cada uno, te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a todos. Ninguno de nosotros queda fuera de este plan de salvación. Muchos de los astrónomos miran en el espacio, ven que hay muchas estrellas, no las pueden contar,
y cada vez descubren más y más y más estrellas en el cielo infinito que Dios ha creado. ¿Recuerdan ustedes que hubo alguien, un personaje bíblico que recibió una indicación de parte de Dios y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del firmamento, como la arena del mar, infinita, incontable? Somos aproximadamente 7 billones de personas en este planeta hoy en día. Imagínense que los 7 billones de personas estamos incluidos en esa palabra, todo aquel. Todos sin excepción estamos incluidos en el plan de Dios. Recuerden ustedes que Jesús dijo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios que sostiene el mundo, ese Dios que conoce los números de cabellos de cada una de nuestras cabezas, nos conoce por nombre. Así también dice que Él conoce las estrellas de los cielos. Y si Él conoce el firmamento y Él conoce cada uno de nosotros, sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Imagínense la preocupación que Él tiene para que nosotros podamos ser salvos. En segundo lugar, mis queridos, esta noche yo quiero dejar establecido y claro que el Evangelio eterno no es un evangelio humano, es el Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio es que Dios dio a su Hijo al mundo para que Él muriese en nosotros, por nosotros, en propiciación. Dice acá 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Propiciación es dar una ofrenda a cambio de algo. Una ofrenda que yo voy a dar para poder recibir algo valioso a cambio de algo. Y aquí el término propiciación se está usando en relación al sacrificio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por mí? Él me amó tanto que dio que su vida en ofrenda, en sacrificio. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Así que Él llega a ser la propiciación, la ofrenda, el sacrificio que fue puesto para que yo pudiese tener vida eterna, para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. ¿Se dan cuenta, mis queridos, cuán importante es entender lo que Jesús hizo por nosotros? Algunas culturas en el pasado, ellos trataban de clamar, apaciguar la ira de sus dioses practicando sacrificios humanos. Porque la ofrenda más costosa que un ser humano puede dar, ¿cuál es? Su propia vida. Habían ciertas culturas cananeas en Palestina donde ellos sacrificaban sus propias vidas o la vida de sus hijos a los dioses para aplacar su ira. Recuerden ustedes el famoso dios pagano Baal. Y los sacerdotes, los sacerdotisas, sacerdotes de Baal, ellos requerían también esa ofrenda de propiciación. Los aztecas en México también acostumbraban a sacrificar, a dar su propia sangre para calmar la ira de sus dioses. Los mayas en Guatemala, los incas en Perú practicaban sacrificios humanos. Pero Dios no habla de este tipo de sacrificios en las Sagradas Escrituras. El único sacrificio que llegó a ser propiciación, ofrenda aceptable por Dios para nuestra salvación, es el sacrificio de Cristo Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, leemos
esto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo Jesús es el único digno de poder abrir estos sellos, abrir el libro, dar salvación, porque Él murió, dio su sangre como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una pregunta entonces que debemos formularnos esta noche. ¿Cómo es que la muerte de Cristo nos da vida eterna? ¿Cómo llegamos nosotros a disfrutar la eternidad por medio de Cristo? El apóstol Pablo responde en 2 Corintios 5:21 cuando dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Él fue el único digno de poder morir, la única ofrenda aceptable, perfecta, sin mancha, que Dios necesitaba para que el hombre pudiese tener eternidad, fue solamente a través de Cristo Jesús. Y sigue diciendo Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados, declarados justos con Dios por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué era lo que pretendían hacer las culturas antiguas, paganas, tratando de sacrificar la vida de otros seres humanos, niños o adultos? Apaciguar la ira de los dioses. Pero Dios, para poder librarnos de la culpa del pecado, de la muerte eterna, que era la consecuencia del pecado, envió a su Hijo Jesús para que pudiese morir por nosotros y de esa manera tener la salvación. Fue entonces en la cruz, en el monte Calvario, donde se hizo ese intercambio para nosotros recibir, en vez de la muerte eterna que ya la teníamos como consecuencia del pecado, Él nos da eternidad, nos da a cambio vida eterna. Nuestros pecados fueron cargados por Él en la cruz. Su muerte fue causada por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros debíamos morir, nosotros debíamos ocupar su lugar, pero Él ocupó el lugar que nos correspondía porque Él no cometió pecado. La tercera parte del mensaje de esta noche nos habla ahora de que ese evangelio eterno que debe ser predicado hoy en día por todos nosotros, ese evangelio que el primer ángel está diseminando en el mundo entero a través de los hijos de Dios, es un mensaje de la gracia de Dios. Y ese mensaje, ese evangelio, esa salvación es gratis. El apóstol Pablo, hablando a los cristianos en Éfeso, les explica esto acerca de que la salvación es gratis, es un don que Dios nos da. Y lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues ¿qué cosa es? Es un regalo de Dios. Dios nos da esto. ¿Cuánto cuesta este regalo? Es gratis. Cuando a ustedes le dan un regalo, ¿cuánto pagan por ese regalo? Nada, es un regalo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 2:16, sabiendo pues que el hombre no es justificado, considerados como justos delante de Dios por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Mis queridos, cuántas personas a veces se preocupan por cumplir ciertas cosas para alcanzar el perdón. Mucha gente paga dinero, mucha gente hace mandas, mucha gente camina de rodillas, mucha gente hace sacrificio con el propósito de alcanzar el perdón. Hacen cosas para tratar de alcanzar la salvación. Ofrecen incienso, ofrecen dinero, hacen fiestas a sus santos, pero la salvación no viene a través de esos medios. La salvación es solamente por Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada. Y la Biblia usa la figura de un leopardo. ¿Qué tiene el leopardo en su cuerpo? Manchas. Y vea lo que dice la Escritura acerca del leopardo en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel morena? Es moreno y así será. ¿Puede el leopardo cambiar las manchas, los puntos negros de su cuerpo, de su piel? La pregunta que formula el profeta es: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? La tendencia del hombre es de continuo al mal. No podemos por nosotros mismos limpiar nuestras manchas. Dice la Escritura en Romanos 3:10 y 23 que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nota, todos pecaron, desde Eva hasta nosotros hoy en día, pasado y nos incluye a nosotros. Todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Algo que vendrá, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos perdidos eternamente por causa del pecado. Así que usando la misma figura del leopardo, el leopardo no puede cambiar sus manchas, él no se las puede quitar por sí mismo, así tampoco nosotros podemos quitar nuestra mancha de pecado por nosotros mismos. ¿Qué significa entonces esto? Que no podemos nosotros salvarnos eternamente por nosotros mismos. Estamos condenados a morir. Pero mi querido, la buena noticia una vez más esta noche es que nuestra parte para poder formar parte de la eternidad no es limpiar nuestras manchas, no es quitar nuestras manchas por nosotros mismos. Es que, primero, creer en Cristo. Creer en Cristo. No tratar de quitarnos las manchas por nosotros mismos. Porque por más que nos lavemos con lejía, dice el profeta, no podremos cambiar. Nuestra parte entonces, en primer lugar, es creer en Jesús. Recuerden lo que dice la segunda parte del texto de Juan 3:16 que hemos leído varias veces. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La eternidad, mis queridos amigos, no pasa por las cosas que nosotros hacemos para limpiarnos. Pasa, en primer lugar, por creer en Jesús, por creer en Él. Porque a creer en Él, nosotros llegaremos a tener vida eterna. Seguramente ustedes habrán escuchado la historia del Gran Blondín. El Gran Blondín es un personaje, un equilibrista, que está registrado en los récords de Guinness, porque él cruzó en alambre, haciendo equilibrio, las cataratas del Niágara. Los que han estado allá, yo he tenido el privilegio de estar allá, vemos que no es una distancia muy corta, es una distancia muy larga, son una de las cataratas más grandes del mundo. Y este personaje, Blondín, él cruzó haciendo equilibrio las cataratas del Niágara. Así que la gente que observaba, le celebraba, lo aplaudían. Y entonces él pregunta, ¿y creen ustedes que yo puedo cruzarme las cataratas del Niágara con un ser humano en el hombro? ¡Yeah! Dijeron todos, sí, creemos, porque miraban con la confianza que él había cruzado
el alambre. Entonces dice él, muy bien, si ustedes creen que yo puedo hacerlo, yo invito para que uno de ustedes venga conmigo y crucemos las cataratas. Todo mundo guardó silencio. Nadie dijo absolutamente nada. Le celebraron su hazaña, pero ninguno estuvo dispuesto a creer lo que él decía. Le faltó creer, le faltó confianza. Gracias a Dios, nosotros podemos confiar en que si creemos en Jesús, Él puede darnos vida eterna. Él sí realmente puede darnos eternidad. El segundo paso para poder nosotros comenzar a disfrutar la eternidad ya es arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos ha separado de la eternidad. El pecado es el que nos ha condenado a la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Por eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de dirección. Jesús, hablando en Marcos 1, 14 a 15, dice, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a predicar un mensaje de esperanza. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista, cuando él predicó en el desierto, cuál era su mensaje? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién estaba introduciendo Juan el Bautista en ese mensaje? A Jesús, a Cristo. Él sabía que estaba preparando el camino para Cristo. Y cuando Jesús llegó y comenzó él a predicar su evangelio, dice que él hablaba del evangelio del reino de Dios. Y él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios se había acercado? Porque ahora el reino de Dios estaba en Cristo. Jesús estaba aquí. Él estaba caminando por Judea, por Palestina. Y entonces decía, arrepentíos y creed ¿en qué cosa? En esas buenas nuevas, en el evangelio. Creed, en otras palabras, decía Jesús, en mí. Y como resultado de creer en Él, para recibir el perdón de los pecados, tenían entonces que pasar por la experiencia del arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Arrepentimiento es elegir apartarse del pecado y entrar en una nueva vida. Es cambiar de dirección. Si yo voy en una dirección equivocada, yo tengo que dar vuelta y volver al camino correcto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho eso cuando vamos en la carretera? Especialmente cuando vamos por primera vez a un lugar y no conocemos realmente el camino. ¿No nos ha pasado que de pronto nos hemos extraviado, que no sabemos dónde tomar? Y entonces nos damos cuenta que a veces nos hemos pasado, tenemos que dar vuelta y regresar y finalmente encontramos el camino. A mí me ha pasado varias veces. ¿Y a ustedes? Eso significa arrepentirse, volver a tomar el camino correcto para llegar al destino feliz. ¿Cuál es el destino que Jesús quiere darnos a nosotros para librarnos del pecado? Vida eterna, perdón, salvación, vida eterna, eternidad es la palabra de esta noche. Por lo tanto, mis queridos, es importante entonces que el hombre pueda experimentar arrepentimiento, pueda creer para prepararse para la eternidad. Dios quiere darnos eternidad. Arrepentimiento y creer es importante. Alguien seguramente habrá escuchado esta historia. Esta historia consiste
en que cierta oportunidad un predicador invita a un niño a venir al frente y tenía un regalo como ese, el cual él le había puesto un peso muy pesado por dentro. Imaginémonos un ladrillo de construcción pesado. Y luego tenía al otro lado un billete de $20. Y le dice al niño, ¿cuál de estos dos regalos quieres? ¿Cuál creen ustedes que cogió el niño? El regalo, lo miraba pesado, lo comenzó a sostener y se dio cuenta que era pesado. Esto debe ser valioso, es grande, esto debe costar más que $20. Así que el niño, teniendo ese regalo en su mano, entonces le dice el predicador, ahora te doy este billete de 20, es tuyo, te pertenece también, pero tienes que tomarlo con una mano. Aquel niño no podía. ¿Por qué? Porque tenía el regalo allí y no quería soltar ese regalo porque consideraba que era más valioso. Y entonces le dice el predicador, all right, tú decides por eso, ábrelo, a ver qué tiene. Y cuando lo abre, se da sorpresa que era un ladrillo pesado, que no valía ni siquiera $1. Y entonces el niño se sorprende y entonces le dice, ¿quieres los $20? Por supuesto, se los da y le dice, deja ese regalo abajo y puedes ir a sentarte. Y se quedó con el regalo de $20. ¿Por qué? Porque consideró que realmente era más valioso. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Por los colores, por las cosas de esta vida, nos entusiasmamos y perdemos de vista lo más preciado que es la vida eterna. A veces pensamos que las cosas de Dios no tienen valor, son insignificantes, que las cosas materiales, que las cosas de este mundo tienen mucho más valor y el enemigo nos engaña. Y esa es la estrategia de Satanás, envolver las cosas como en un regalo hermoso para traernos. Eso es lo que hizo en el jardín del Edén. Por eso usó a un animal, dice, súper astuto, la serpiente, hermosa, para poder atraer a Eva y así engañarla. Cuidado, porque el Señor desea darnos algo mejor. Cristo es el emperador. Él es el que vendrá dirigiendo este último imperio. Él es la cabeza, Él es el Señor. Y Él nos dice lo siguiente en 1 Juan 5, 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tenemos que aprender a confiar en Jesús. Tenemos que aprender a valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida eterna está dónde? Este es el testimonio. Cristo es el testimonio. Tenemos que aprender a creer en Él. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5, 9 al 12. Queremos eternidad, pues debemos tener a Cristo. En cierta oportunidad, también seguramente ustedes han escuchado la historia de un cazador. Que un cazador le gustaba el maní y tenía sobre su mesa en su casa un jarro de maní. Pero él se daba cuenta que siempre los maní se iban acabando. Y él observó que venía un mono y tomaba los maní y se los comía todos los días. Así que él decidió hacer algo. Dijo, voy a ponerle una trampa a este mono. Así que consiguió una jarra con una entradita un poco más angosta. Le puso pegamento debajo de la jarra,
la llenó de manís y la colocó en la mesa. Así que la dejó ahí durante la noche. Y mientras él estaba durmiendo, cuenta el relato que él escuchaba que venía y que de repente había alguien que estaba luchando por hacer algo, salir. Así que ustedes se imaginan quién era que estaba allí. Y él entonces toma, ¿verdad?, su rifle y se acerca allí al comedor y mira allí al mono que estaba atrapado. Llena su mano de manís y no podía sacarla, ¿verdad?, del envase de vidrio. Así que ahí pudo atrapar a aquel mono. ¿Qué hubiera pasado fácilmente para escapar? Tenía que soltar el maní, el mono, y salir. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Estamos tan agarrados con las cosas que nos agrada este mundo. Estamos tan contentos con el pecado que lo mantenemos allí, agarrado, afirmado. Y eso nos mantiene dentro de este mundo. Eso nos mantiene dentro del terreno de Satanás, del enemigo. Y lo que necesitamos solamente es abrir la mano, soltar el pecado y ¿qué? Y mirar a Jesús, porque Él es el que nos da vida. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Pero mientras tenemos aferrado el pecado en nosotros y no tenemos al Hijo, estamos condenados a muerte eterna. Y lo que Dios quiere, por otro lado, es que soltemos el pecado, que nos arrepintamos, que creamos en Él, para darnos ¿qué? Eternidad, vida eterna. Eso es lo que Jesús quiere. Pero ¿cómo lo podremos lograr? Él tiene un plan especial. Él dijo a través de el discípulo amado en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta de tu vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrir la puerta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Soltar las cosas que tengo en la mano y usar la misma mano para abrir la puerta. No ser como el mono que mantiene la mano dentro. Tengo que soltarlo, lo que tengo ahí, para esa misma mano, usarla para abrir la puerta. Y entonces, ¿qué va a suceder? Cristo va a entrar. ¿Y qué sucede cuando Cristo entra en nuestra vida? ¿Qué resultado tengo yo cuando Cristo entra en mi vida? En primer lugar, mi pasado es perdonado. No importa cuál sea nuestro pasado. No importa cuán profundo, cuán bajo hemos caído en pecado. Si buscamos a Cristo, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y nos perdona nuestro pasado. Segundo lugar, dice, nos hace justos delante de Dios. ¿Qué es una persona justa? Una persona correcta, limpia, entonces que está bien delante de Dios, está correcta delante de Dios, porque ya Cristo cargó el pecado de nosotros. En la ofrenda, recuerden la palabra que usamos esta noche, propiciatoria. Él es la ofrenda de propiciación. Él ocupó mi lugar para poder yo tener salvación. Tercer lugar, nos reconcilia con Dios. Somos reconciliados con Dios por medio de su muerte. Por medio de su muerte, su sacrificio, somos reconciliados con Dios. Somos reconectados con Dios nuevamente. Él se encarnó, estudiamos la noche anterior, tomó nuestra naturaleza y murió, y a través de su muerte somos reconciliados. Y al estar reconciliados con Dios, ¿qué hacemos? Llegamos nuevamente a pertenecer a Dios como sus hijos. Somos readoptados, somos adoptados nuevamente en la familia de Dios. En quinto lugar, llegamos a disfrutar de paz mental. Porque si estamos bien con Dios, si nuestra conciencia no es culpable, entonces tenemos paz porque el Señor nos ha perdonado. Ha dado sanidad mental a nuestra mente, valga la redundancia. Además, Él ha curado nuestras heridas. Cualquier daño, cualquier dolor que ha causado el pecado en nuestras vidas, dice que Él lo sana. Las cicatrices quedan, pero Él las sana, Él las cierra y nos da otra vez vida para seguir viviendo.
y entonces hay un propósito para continuar la vida. Hay esperanza para el futuro. Eso es lo que Dios quiere darnos. Eso es lo que sucede cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Eso sucede cuando nuestra vida llega a pertenecerle a Él. La pregunta esta noche es, ¿deseas tú realmente rendir tu vida al Señor Jesús? Recuerda que Jesús es el puente que nos lleva a la eternidad. La paga del pecado es muerte. Estábamos condenados a morir por causa de la desobediencia. Pero Cristo vino a este mundo para convertirse en el puente que nos lleva a la vida eterna. ¿Deseas que Jesús sea el puente que en tu vida asegure vida eterna? Seguramente ustedes recordarán esto. ¿Alguien recuerda cuándo apareció por primera vez? El año 2000, cuando se estaba cambiando al nuevo milenio. En la ciudad de Sydney, el 31 de diciembre, se colocó esto allí en medio del puente, Eternity, e impactó al mundo. Todos estábamos preocupados qué iba a suceder en el cambio, ¿verdad?, al nuevo milenio. Y esa palabra causó para muchos de nosotros esperanza cuando lo leímos. Un nuevo milenio, eternidad. La historia de esta palabra, ¿la conocen alguno de ustedes? Allá por la época de la Primera Guerra Mundial, en Sydney, un personaje llamado Arthur Stacey, Arturo Stacey, dice que él era un personaje, era un joven que le gustaba mucho la bebida, era borracho, era alcohólico, y él creció en el área de Balmain, ¿verdad? Especialmente un área que había mucha vida bohemia, mucha alcohol, mucha prostitución. Su padre dice que era alcohólico, su madre era alcohólica, sus dos hermanas y sus dos hermanos también eran alcohólicos, y por mucho tiempo sus hermanos y sus hermanas pasaron en la cárcel. También Arthur dice que fue a la cárcel en varias oportunidades. Antes de la edad de los 15 años ya él había estado en la cárcel. Después de la Primera Guerra Mundial, dice que Arthur entró no solamente a tomar cerveza, sino que después él pasó al whisky, después al gin, después al ron y finalmente entró a esas bebidas fuertes, ¿verdad?, que se llaman spirit, methylated spirit, la que son un alcohol más fuerte. Así que él fue aumentando la necesidad de usar alcohol más fuerte. Y en el año de 1930, durante la época de la depresión, después de la Primera Guerra Mundial, dice que Arthur conoció de una iglesia cristiana que en el hall ellos daban comida para gente homeless, ¿verdad?, que no tenía casa, gente mendigos. Así que Arthur se dio cuenta que esta iglesia cristiana en el hall atendían a esas personas. Y él observó, dice que habían como 300 personas a las cuales este grupo cristiano les daba comida. Y cuando él observó a estas 300 personas entre las cuales estaba él, y vio que todos eran como él, personas alcohólicas, personas malas, que un pasado muy bajo, muy difícil, y él dice que miró a los cristianos que los atendían, dice que él comenzó a ver que había una gran diferencia entre esas personas, esos dos grupos de personas, y él decía, ¿cómo puede ser esto?
Y estas personas cristianas dice que comenzaron a hablarles del amor de Dios. Y aquello comenzó a hacer un cambio en la vida de este hombre, de Arthur. Y comenzó a escuchar la historia del amor de Dios, de la Biblia, de los profetas, cómo la Biblia podía cambiar la vida. Y entonces este joven, Arturo, él dice que decidió cambiar de ciudadanía. Él sabía que su ciudadanía estaba perteneciendo al imperio de la muerte. Sabía que su final sería la muerte. Así que decidió de cambiar de ciudadanía y aceptar la ciudadanía de el imperio de la eternidad. Así que le entregó su vida a Jesús. Y él dijo, realmente, si yo quiero tener eternidad, yo tengo que aceptar a Cristo. Y él lo aceptó. Como era una persona que tenía un origen bastante triste, él prácticamente no sabía escribir. Así que ni siquiera su nombre lo podía escribir bien. Pero dice que él había sentido en su corazón un cambio profundo, un cambio especial. Y él quería darlo a conocer. Así que dice que mientras él caminaba por las calles de Sydney, él dice que comenzó, ¿verdad?, a escribir la palabra eternidad. Y dice que la escribía en las aceras, la escribía en los trenes, la escribía en todas partes donde él andaba. Él dice que escribió esa palabra eternidad. Y un joven, una persona que no sabía ni escribir su propio nombre, dice que empieza a escribir en esa copper plate font la palabra eternity en una forma tan suave, tan especial, tan bonita, y comenzó, como dije ya, a escribirla por las calles, en las paradas, en el tren, en todas partes. Y la gente de Sydney comenzó a ver eso en todas partes y querían saber quién lo hacía porque sorprendió a todo el mundo. Y no sabían quién y empezaron a buscar quién es el que anda manchando las calles de Sydney con esa palabra eternity. Hasta que finalmente descubren que era Arthur Stacy, aquel que andaba escribiendo la palabra eternity con un solo propósito, de que la gente en la ciudad de Sydney se dieron cuenta que había alguien que ofrecía eternidad. Y esa persona es no más ni menos que Cristo Jesús. Él quería que Sydney conociera acerca de Jesús. Así que cuando estaban en justamente esa transición de un milenio a otro, quisieron hacerle honor a Arthur Stacy y recordaron lo que él había hecho por la ciudad de Sydney. Y es por eso que decidieron colocar esa palabra eternity. ¿Cuántas personas la vimos? Yo recuerdo, yo estaba allí. Yo la vi. Muchos, miles, millones de personas lo vieron. No solamente aquí en Sydney, sino en toda Australia y en todo el mundo. La pregunta es, ¿cuántas de aquellas personas que lo vieron realmente entienden lo que significa esa palabra? Muchos seguramente le dieron un significado de proyección futura, pero seguramente no entendieron el significado real de lo que Arthur Stacy le dio, porque él sabía que tras esa palabra había un nombre, el nombre de Jesús. Él sabía que tras esa palabra él había tenido una conversión. Él había venido así como era, como estaba, a los pies del Señor Jesús, que había transformado su vida, que le había devuelto la esperanza, que no importa cuál había sido su pasado, él había experimentado una transformación y ahora él podía comunicar a otros de que hay un camino a la eternidad. Y cuando muchos seres humanos piensan si hay vida después de la muerte, sí, la Biblia dice que hay vida después de la muerte, pero solamente por medio de Cristo.
Pero si no es por medio de Cristo, la vida termina cuando vamos al sepulcro. Y hay muerte eterna. No hay vida después de la muerte. Por más que el hombre diga que el alma es inmortal, el alma no es inmortal. Solamente hay inmortalidad a través de Cristo Jesús. Y es por eso que esta noche, mi querido amigo, mi querido hermano, yo quiero recordarte que si realmente tú quieres disfrutar de la eternidad, tienes primero que creer en Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que buscarlo a Él de todo corazón y Él entonces va a transformar tu vida. Él va a limpiarte de todo pecado y te va a salvar. Mis queridos, ¿desean ustedes esta noche realmente aceptar la eternidad que el Señor les ofrece? ¿Cuántos en esta hora quisieran aceptar esa maravillosa eternidad? Pueden ver las manos.